Hola a todos, soy Tatiana Bugri y hoy compartiré con ustedes mis peculiaridades en esta labor. Estoy segura de que tomarán nota de algunas cosas para comenzar a usar en su trabajo y notarán una mejora, es decir, un progreso. Aquí tengo una clienta que tiene un gel de botella de moda en sus uñas, lo conté en otro video. Y aquí está la prueba de que funciona perfectamente. No es sarcasmo, solo que esta uña es una excepción. Fue arrancada con carne la última vez y se extendió para cubrir el tejido vivo, pero como todos sabemos, es un estrato córneo, nuestro recubrimiento artificial no se mantiene. Y este es un claro ejemplo de ello, el recubrimiento se estropeó antes de tiempo, pero aquí está nuestro primer matiz. Cortamos con el limador, dando forma al borde con la lima de uñas, y es necesario para la longitud, en caso de error. Es posible que no podamos hacer la uña más corta, pero se cortan todas las demás uñas y se estabiliza la longitud posible. De lo contrario, podría obtener unas uñas de diferente longitud. Segundo, aplique el sustrato debajo de la base de color o gel de color. Así no lo ralentiza mientras se quita el material de color cuando el cliente regrese para corregirlo. Entonces, sin desviarse de los esquemas, eliminará la cobertura de forma rápida y eficiente en las uñas que esté trabajando. Porque en cada manicura que se hace, uno se siente un poco perfeccionista y quiere eliminar todas las manchas de color en las uñas con el molino. Y así se ralentiza mucho nuestro trabajo. Así que tenemos que estar atento a todo. En tercer lugar, si ve que la longitud del borde en una uña es demasiado grande, retire el material adicional con el molino mientras lo sostiene. Esto será mucho más rápido que limar con una limadora, simplifica el trabajo. Cuarto, si realiza el limado del borde libre a la vez y el limado de la superficie de la uña natural, al hacer esto con una lima de uñas, levantas la cutícula de la uña. Pero no necesitas cortar la uña, solo necesitas levantar la balanza. Y por cierto, esto de cambiar un limado a un buff también lleva tiempo. Quinto, no sea perezoso para tomarse el tiempo para abrir y recortar la cutícula. Si te saltas esta etapa, complicarás tu trabajo con el molino. Hay todo tipo de escamas debajo de la cutícula que no podrá eliminar. Habrá heridas, cortes y piel exagerada, y para evitar que eso suceda, necesita trabajar bien con un palillo de corte naranja. Sexto, si es posible, graba cómo haces el trabajo haciendo un video. Lo más probable es que notes algunos movimientos superfluos que aumentan el tiempo de tu trabajo. Y de esta manera podría estar limpio sin ninguno de estos movimientos innecesarios.
Después de la manicura, tenemos la preparación de uñas. Y mi séptimo punto es que, antes de cubrir las uñas, limpiamos todo el polvo con un disminuidor. Naturalmente, estamos desengrasando la placa ungueal. Aplico deshidratador para la preparación de uñas. Es posible usarlo con las manos mojadas. No veo ningún sentido en ahorrarlo en eso. ¿Por qué tenemos que tomar riesgos innecesarios? Luego, la base. Lo pongo en una capa delgada y elijo una base fluida. Penetra mejor en las escamas de la uña y se fusiona con ella. El resto del recubrimiento, cómo se sostendrá, depende de esta capa. 8. Crece una uña hasta la longitud total. Si es una pequeña diferencia, puede usar acrigel. No es necesario dedicar tiempo a la forma, solo el acrigel debe ser grueso. Y con el cepillo no lo presiones demasiado fuerte para que pueda mantener la línea con la uña. Y de esa manera agrego esquinas y la longitud de la uña en sí. Por supuesto, después de colocarlo, tenemos que polimerizar el acrigel y luego acomodarlo. Con esto, todo está listo. La novena nota es el sustrato debajo de la base de color. En mi caso, no es solo un sustrato, también es un material de refuerzo, por lo que puedo cortar la punta natural desde el fondo. Mi idea de diseño tiene que ser implementada con una base de color, y la base no es material sólido, a diferencia del gel de botella. Así que no puedo simplemente aplicarlo y deshacerme de una uña natural. Luego, claro, corto la uña y sello esta hendidura con la parte superior. En mis historias he demostrado durante mucho tiempo cómo afecta el sellado, cómo se usa y que los clientes lo usan hasta en la corrección. Aquí vemos que funcionó a la perfección y cumplió su función. Entonces, si estás absorbiendo información como una esponja y no obtienes suficiente de lo que te doy en YouTube, sígueme en las diferentes plataformas de redes sociales. Como puedes ver, hay muchos matices en el trabajo, y si los entiendes, la manicura se vuelve más fácil de trabajar. Y no gasta demasiado esfuerzo, así como tiempo y energía. Normalmente lo que más toma tiempo son los detalles. Pero eso no es todo lo que puedo compartir. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, na, 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 na. My heart is saying yeah, yeah. Hice una base negra para estas uñas con partículas reflectantes. Luego añadiremos el colorido de esta manicura. Aunque la pintura en gel se espesó un poco mientras esperaba, pero después de un cepillo plano queda reparado. Esto no lo planeé, por supuesto, pero logré arreglarlo a tiempo, así que sentí alivio por eso. Este es un bonus desagradable, pero no fatal, y dibujar una manicura francesa con un pincel plano es eficiente. Por cierto, ¿quién lo ha hecho? Háganme saber en los comentarios. ¿Es la primera vez que ves esto así? Creo que la primera vez nadie apreció esta técnica. Hay que acostumbrarse a eso. Pero luego te diviertes mucho haciéndolo una y otra vez. Y el 10º tip que tengo para ustedes es la presentación final. Si no limpias esto, los clientes quedarán con esos bordes con textura desagradable en las uñas. A veces lo hago antes de cubrir la parte superior y a veces incluso al final del proceso, y la persistencia del recubrimiento no afecta en nada. Por si eso era algo que te venías preguntando. Eso es todo por hoy. Da me gusta si te gustó y te fue útil. Estaré muy contenta y muy motivada con el número de sus pulgares arriba. Les deseo a todos ustedes que tengan éxito creativo y nos vemos pronto en nuevos videos. Adiosito.